Hola, esta es la guía de insuficiencia cardíaca del año 2025. Mi nombre es Piago Molán y soy estudiante de medicina de cuarto año. Primero que todo, no se asusten, sé que la presentación tiene 60 diapositivas, pero son casi 20 de algunos anexos que quise colocarles con algunas tablas y con algunas preguntas como para que vayan practicando y reforzando. Acá puedo ver las preguntas a responder durante la presentación e iniciemos con el típico formato de la ayudantía de fisiopatología, que es con alguna pregunta que vamos a tratar de ir respondiendo durante la presentación. Bueno, acá nos dicen un paciente masculino de 70 años con antecedentes de infarto agudo del miocardio hace 3 años, hipertensión arterial de larga data y diabetes mellitus mal controlada, el cual consulta por una disnea progresiva de esfuerzo y ortopnea que ha empeorado en el último mes. Niega dolor torácico actual, pero refiere edema en extremidades inferiores. Se encuentra en tratamiento irregular con metformina, carvedilol y furosemida. Al examen físico tiene una presión arterial de 108 sobre 68, frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y saturando 93% a FIO2 ambiental. El examen físico cardiológico encuentro ruidos cardíacos con galope por S3 y estertores bivalsales, por lo cual se solicita un ecocardiograma el cual muestra una FEBI del 30% con una dilatación ventricular excéntrica. El laboratorio revela un ProBNP elevado. En base a esto, nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones describe de forma más precisa la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en este paciente. A. La reserva coronaria está aumentada en pacientes con dilatación ventricular para mantener el flujo miocárdico en reposo. B. El loop presión-volumen muestra una pendiente de contractilidad aumentada, lo cual justifica la FEBI disminuida. C. La dilatación ventricular con pérdida de inotropismo reduce el volumen inyectado y desplaza el loop presión-volumen hacia la derecha. Y D. El aumento de la poscarga en estos pacientes genera una mayor reserva contráctil por mecanismo de Frank-Starling. Primero que todo es muy importante entonces definir qué es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, no es una enfermedad aislada, que se caracteriza por presentar algunos síntomas como lo es disnea, fatiga y acompañarse de algunos signos clínicos como lo son estertores pulmonares y edema periférico. Acá puedo dar algunos datos de prevalencia de la insuficiencia cardíaca y podemos ver los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca subdividido en los criterios mayores y menores. Para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca propiamente tal, se requieren dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. La causa subyacente tras la insuficiencia cardíaca es una alteración estructural o funcional del corazón que puede generar una disfunción sistólica o diastólica. Entonces podemos decir de esta manera que la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de aumentar el flujo sanguíneo arterial hacia los tejidos de acuerdo a sus requerimientos o de evitar la acumulación de sangre en el territorio venoso al ser incapaz de distenderse. Entonces acá repetimos una vez más la definición de insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado a las necesidades metabólicas. Tenemos dos presentaciones clínicas principales. Uno es la falla hacia adelante y la otra es la falla hacia atrás. En la falla hacia adelante se acompaña de una incapacidad del corazón para aumentar el flujo arterial hacia los tejidos y clínicamente se manifiesta con fatiga, debilidad e intolerancia al ejercicio. Por otro lado, la otra manifestación clínica es la falla hacia atrás, que se acompaña de una acumulación retrógrada de sangre en el sistema venoso y clínicamente puede acompañarse de una congestión pulmonar o sistémica. En la congestión pulmonar se puede presentar con disnea y en la congestión sistémica con edema o con ascitis. Ambos mecanismos pueden coexistir y provocar daño multiorgánico, que es lo que podemos ver acá. La importancia clínica de la insuficiencia cardíaca es que es una enfermedad con alta prevalencia y alta mortalidad y que genera un impacto multisistémico. Tanto así que dentro de las comorbilidades clave de la insuficiencia cardíaca es que típicamente el paciente con insuficiencia cardíaca se acompaña de anemia, se acompaña de déficit de hierro también, que son bastante comunes de encontrar en este tipo de pacientes, los cuales empeoran aún más los síntomas, como lo es la disnea. El hierro endovenoso mejora la calidad de vida, pero no el pronóstico. También dentro de las comorbilidades encuentro la enfermedad renal crónica, debido a los factores compartidos entre estas dos enfermedades, como diabetes e hipertensión, y esto empeora aún más la evolución de mi paciente. También el paciente puede acompañarse del diagnóstico de diabetes mellitus, el cual aumenta aún más el riesgo cardiovascular. De hecho, los ISGLT2 mejoran el pronóstico incluso sin diabetes en mi paciente y, como vamos a ver más adelante, los ISGLT2 son parte del tratamiento de mi paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Asimismo, mi paciente puede acompañarse de fragilidad y envejecimiento, lo cual dificulta el manejo y requiere un enfoque multidisciplinario.
De esta manera podríamos decir que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico sistémico de evolución compleja, el cual afecta a múltiples órganos y se presenta con un espectro clínico amplio. Aquí podemos ver la clasificación de la insuficiencia cardíaca en base al estadio, la clase funcional y de acuerdo al sistema circulatorio afectado. De acuerdo al estadio, tenemos estadio A, B, C y D, y aquí podemos ver las características asociadas de acuerdo al estadio. La capacidad funcional o clase funcional en 1, 2, 3 y 4. Y finalmente, de acuerdo al sistema circulatorio afectado, si es en el lado izquierdo, si es en el lado derecho o si es global. En la insuficiencia cardíaca izquierda típicamente se acompaña de congestión pulmonar con sintomatología como lo es disnea, taquipnea y estertores. En la insuficiencia cardíaca derecha o biventricular se acompaña típicamente con edema periférico, ascitis y hepatomegalia congestiva. Acá puedo ver entonces la insuficiencia cardíaca en el lado izquierdo, que típicamente se acompaña de enfermedad de la arteria coronaria, hipertensión, miocarditis, enfermedad de las válvulas cardíacas, taquicardiomiopatía. Y en la insuficiencia cardíaca en el lado derecho se acompaña típicamente de la enfermedad de la arteria coronaria también, EPOC, hipertensión pulmonar, estenosis de la válvula pulmonar, embolia pulmonar, regurgitación tricuspidia, neumotórax y derrame pericárdico. Acá podemos ver la clasificación de la insuficiencia cardíaca en base al tipo de falla cardíaca. Podemos ver que de acuerdo a la FEBI o la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si esta está preservada o si esta está reducida. Hablamos de preservada cuando es mayor al 50%. Típicamente se asocia a una disfunción diastólica con una falla hacia atrás y con una remodelación de tipo concéntrica. Está típicamente presente en pacientes de mayor edad, de sexo femenino, con antecedentes de obesidad e historia de hipertensión y o FA. Y acá puedo ver entonces la insuficiencia cardíaca diastólica y los típicamente asociadas a ella: diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad cardíaca valvular por carga de presión, miocardiopatía hipertrófica y restrictiva, pericarditis constrictiva y amiloidosis. Por otro lado, de acuerdo al tipo de falla cardíaca, con una FEBI reducida, que es menor al 40%, a diferencia de la preservada, típicamente se asocia a una disfunción sistólica, con una falla hacia adelante y una remodelación de tipo excéntrica. Presente típicamente en personas con antecedentes de infarto, como era nuestro paciente, con estenosis aórtica, regurgitación mitral o hipertensión no controlada, que es literalmente lo que teníamos en nuestro paciente, que ya tenía el diagnóstico de acuerdo al ecocardiograma, una FEBI reducida, y también decía que hablamos de una dilatación de tipo excéntrica, que como podemos ver acá, se correlaciona con los hallazgos que me dicen acá. La insuficiencia cardíaca sistólica típicamente se asocia a la arteriopatía coronaria, hipertensión arterial, enfermedad valvular del corazón por carga de volumen, arritmia, enfermedad inflamatoria, miocardiopatía idiopática y miocardiopatía tóxica asociada al alcohol. Y acá, como les puse acá, pueden ver más en el anexo 1. De acuerdo a las causas de disfunción ventricular, como bien dije, tengo disfunciones ventriculares de tipo sistólica y de tipo diastólica. Típicamente la disfunción ventricular sistólica se asocia a una FEBI reducida y la diastólica a una FEBI preservada. Por un lado, la FEBI o la fracción de eyección del ventrículo izquierdo tendría que acá, en la disfunción ventricular sistólica, el ventrículo izquierdo pierde su capacidad contráctil, de manera que disminuye mi volumen expulsivo y en consecuencia mi gasto cardíaco. Acá hay una disminución entonces de la contractilidad miocárdica. Dentro de las causas de disfunción ventricular de tipo sistólica se asocia a una disminución de la contractilidad miocárdica, de manera que disminuye la capacidad del miocardio para contraerse con fuerza, ya sea asociada a causas de daño secundario o de daño primario. Dentro de las causas de daño secundario encuentro sobrecarga de presión, por ejemplo, como consecuencia de la hipertensión, o sobrecarga de volumen, por ejemplo, insuficiencia valvular. Dentro de daño primario encuentro isquemia, inflamación, tóxicos, infecciones como miocarditis y causas genéticas. También dentro de las causas de disfunción sistólica encuentro un aumento de la poscarga ventricular, que se asocia a una dificultad del ventrículo izquierdo para inyectar la sangre, aunque la contractilidad sea normal. Y aquí dentro de las causas encuentro hipertensión arterial severa, válvula protésica disfuncionante, trombo obstructivo o disección aórtica. Por otro lado, la disfunción ventricular diastólica se asocia a una FEBI preservada. Acá encuentro que el ventrículo izquierdo tiene problemas en la relajación. Se vuelve rígido entonces o poco distensible. Por ende, se dificulta el llenado durante la diástole. Acá aumenta las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, generando una congestión retrógrada, ya sea pulmonar o sistémica. Y aquí la FEBI se encuentra preservada, pero el llenado se encuentra alterado.
Dentro de las causas de disfunción diastólica encuentro la disminución del lucitropismo, que corresponde a la capacidad de relajación de nuestro corazón. Acá el sarcómero entonces no se relaja adecuadamente y disminuye la distensibilidad. Dentro de las causas son isquemia del miocardio, alteraciones de la titina, hipertrofia, fibrosis e infiltración ya sea por amiloidosis o sobrecarga de hierro. También encuentro dentro de las causas un compromiso pericárdico. Acá el pericardio limita la expansión del ventrículo, ya sea por una causa como pericarditis constrictiva o un derrame pericárdico severo. Finalmente encuentro factores extracardíacos, donde dentro de las causas encuentro las asociadas a que dificultan la expansión, ya sean masas o derrames pleurales, o las asociadas a estenosis mitral y taquicardia intensa. Respecto a la FEBI o fracción de eyección del ventrículo izquierdo, básicamente esta siempre se expresa en porcentaje y es bastante útil, pero el tema con esta medición es que no mide directamente la contractilidad miocárdica intrínseca, debido a su dependencia de las condiciones de carga, es decir, la dependencia con la precarga y la poscarga. Si la precarga, por ejemplo, aumenta, la FEBI también puede aumentar artificialmente, incluso si la contractibilidad está deprimida, lo cual me puede dar una falsa impresión de una buena función sistólica. Por otro lado, en cuanto a la dependencia de la poscarga, si la poscarga aumenta, ya sea por una hipertensión severa o una estenosis aórtica, la FEBI puede disminuir, aunque la contractilidad esté normal. Por ende, puede asociarse a simular una disfunción sistólica, aun cuando en realidad el problema está en el exceso de la carga. Por eso es muy importante decir de que no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener FEBI reducida, como bien sabemos. Antes se creía que todo paciente con insuficiencia cardíaca tenía una FEBI reducida, pero ahora sabemos que alrededor de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una FEBI preservada. De hecho, los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es muy frecuente, sobre todo en pacientes mayores, hipertensos y en mujeres. También la FEBI, la medición de esta es operador dependiente, por ende puede variar de acuerdo a los profesionales que realicen dicha medición. Entonces, ¿por qué seguimos usando la FEBI si dijimos que tiene algunas limitaciones, es operador dependiente? Es porque esta sí se asocia al pronóstico. Por ejemplo, tener una FEBI baja se asocia a mayor riesgo de mortalidad y una FEBI reducida me puede permitir orientar mi manejo terapéutico en base a esta. En resumen, podríamos decir que usamos la FEBI por su valor pronóstico y para guiar el tratamiento, aunque finalmente esta no sea perfecta. En consecuencia, podríamos decir que la FEBI no es un sinónimo de contractibilidad y puede estar falsamente alta o falsamente baja de acuerdo a la precarga o poscarga. Y a pesar de sus limitaciones, sigue siendo una herramienta útil debido a su correlación con el pronóstico. Mecanismo de daño miocárdico. Entonces ahora vamos a hablar de los mecanismos de daño miocárdico en base a la historia natural de la enfermedad y lo vamos a subdividir en 4 eventos. 1. El evento índice. 2. Mecanismos secundarios compensatorios. 3. Disminución progresiva de la contractilidad. Y 4. Curso dinámico y modulable. En primer lugar encontramos el evento índice. Este evento afecta directamente la estructura de la función cardíaca. Ejemplos de estos eventos que pueden afectar de esta manera puede ser una cardiopatía isquémica, puede ser una arritmia, puede ser una valvulopatía o una miocardiopatía. En segundo lugar tengo los mecanismos secundarios compensatorios que al inicio pueden ser adaptativos para mantener el gasto cardíaco, pero a largo plazo estos van a ser deleterios. Ejemplos de mecanismos compensatorios encuentro un aumento de la activación neuromoral, típicamente con la activación de mi sistema renina-angiotensina aldosterona y mi sistema nervioso simpático, también un remodelado estructural adaptativo, fibrosis, alteración del metabolismo miocárdico y un aumento del estrés oxidativo. Finalmente esto se asocia a un círculo vicioso de daño, donde el daño estructural adicional asociado a este remodelado cardíaco disminuye de manera progresiva la contractibilidad, aumentando la congestión y los síntomas. Acá podemos hablar un poquito de la insuficiencia cardíaca y respecto a la respuesta neuromoral sostenida. Acá, como podemos ver, hay un aumento del sistema nervioso simpático, su activación, sistema renina-angiotensina aldosterona, aumento de la vasopresina, de los péptidos natriuréticos también y también de la endotelina 1. Esto se asocia entonces a un remodelado cardíaco compensatorio con una hipertrofia patológica, apoptosis de los cardiomiocitos, fibrosis debido a un aumento del colágeno y una alteración de la contractibilidad. En cuanto a la respuesta neuromoral, ¿por qué se genera finalmente? Resulta que se sensa una disminución del gasto cardíaco y el volumen inyectado. Y esto ocurre por un daño miocárdico. El corazón pierde la capacidad de contraerse eficazmente en esta insuficiencia cardíaca, generando entonces una menor perfusión a los órganos periféricos.
Así, nuestro organismo interpreta esto como, como si hubiera una hipovolemia, aunque en realidad hay una sobrecarga de volumen. Así, el cuerpo va a creer que le falta volumen cuando en realidad hay congestión. Así, se va a generar la activación neuromoral con la activación de mi sistema nervioso simpático y también de mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, con el objetivo de mantener la perfusión y la presión arterial. Respecto a esto, tengo algunos efectos inmediatos y algunos efectos a largo plazo en consecuencia de dicha activación. En cuanto a los efectos inmediatos, encuentro la vasoconstricción periférica, lo cual aumenta mi poscarga y disminuye mi volumen inyectado. También encuentro un aumento de la retención de sodio y agua que va a aumentar mi volumen intravascular y con ello mi precarga. También va a haber un aumento de la contractilidad por vía de catecolaminas, aumentando así el calcio intracelular. A corto plazo, estos efectos y esta activación neuromoral ayuda, pero a largo plazo finalmente genera daño. Así, dentro de los efectos adversos a largo plazo, hay un aumento de la demanda de oxígeno, pudiendo aumentar el riesgo de tener una isquemia miocárdica. Tengo un mayor riesgo de arritmias, encuentro una hipertrofia miocárdica y apoptosis celular. Hay una alteración de los mecanismos fisiológicos normales, como por ejemplo de la ley Frank-Starling, y también como resultado final encuentro que hay una sobrecarga crónica, edema, fibrosis miocárdica y una progresión del daño cardíaco. En cuanto a la respuesta neuromoral, como bien dijimos, encuentro una activación de estos tres sistemas. Encuentro una activación de mi sistema nervioso simpático debido a una activación temprana por la percepción de un bajo volumen extracelular, donde se activa ya sea por este receptor B1 con aumento del cronotropismo, inotropismo y lucitropismo, más hipertrofia, y también del alfa-1 con una vasoconstricción. Si esto se prolonga en el tiempo, hay una alteración de la cinética del calcio e inducción del remodelado cardíaco. En cuanto a mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay una activación de este por una percepción de un bajo volumen extracelular y por el sistema nervioso simpático que también activa este sistema. Se genera una vasoconstricción mediada por la activación del receptor de angiotensina 1. También hay una hipertrofia patológica y fibrosis por este mismo receptor y por la aldosterona. También hay una retención de sodio y agua por la angiotensina 2 y por la aldosterona. También se libera la hormona vasopresina debido a una liberación independiente de la osmolaridad, generando entonces una vasoconstricción y una retención de agua libre, y aumentando así el riesgo de tener una hiponatremia, y se induce también el remodelado. Finalmente encuentro un aumento de la liberación de los péptidos natriuréticos debido a la distensión de las cámaras cardíacas, pudiendo generar entonces de manera compensatoria una vasodilatación por vía del GMPC, natriuresis, una inhibición de la hipertrofia, un aumento de la distensibilidad y un retardo del remodelado. Hablando ahora de la remodelación ventricular compensatoria que encuentro en la insuficiencia cardíaca, encuentro la hipertrofia patológica. Es importante ponerle el apellido a esta hipertrofia porque también encuentro hipertrofias fisiológicas, que es por ejemplo la que puedo ver en pacientes deportistas. Se los puse en el anexo por si quieren profundizar en eso. Dentro de esta hipertrofia patológica encuentro la hipertrofia patológica concéntrica, que es en paralelo debido a una sobrecarga de presión, por ejemplo, en pacientes que son hipertensos crónicos o con estenosis aórtica, y también encuentro la excéntrica o en serie, y esta es debido a una sobrecarga de volumen, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia valvular. Tendré así que el corazón remodela su forma y función dependiendo si se enfrenta a una sobrecarga de presión, generando una hipertrofia concéntrica, o de volumen, generando una hipertrofia excéntrica. La remodelación ventricular es un mecanismo en un comienzo de adaptación, pero si esta persiste ya es patológico. Acá puedo ver una tabla de resumen de los diferentes tipos de remodelado, cómo se ven en condiciones normales, la masa, grosor y diámetro normal, cómo se ve en un remodelado concéntrico debido a una sobrecarga de presión con una masa que está normal o aumentada, hay un engrosamiento de la pared y los sarcómeros se organizan en paralelo. En un remodelado excéntrico debido a una sobrecarga de volumen, donde acá la masa se encuentra aumentada, hay un aumento del volumen de la cámara, hay un adelgazamiento de la pared y los sarcómeros se organizan de forma longitudinal. Finalmente puedo encontrar un remodelado que también puede ser combinado, donde puede sumar estas dos formas, que típicamente se asocia a la disfunción de los cardiomiocitos, por ejemplo, lo que puedo ver en el infarto. Encuentro una dilatación en áreas no funcionales y una hipertrofia en áreas funcionales. Ahora vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca por sobrecarga crónica de presión y a continuación de la sobrecarga crónica pero de volumen. En primer lugar, hay un mecanismo de adaptación por esta sobrecarga crónica de presión, que es la hipertrofia concéntrica ventricular, la cual aumenta el grosor de la pared disminuyendo la tensión y la precarga, buscando normalizar así el volumen expulsivo. En segundo lugar, se producen alteraciones que disminuyen la contractibilidad del miocardio, generando una disfunción de tipo sistólica.
Se reduce así el volumen expulsivo. En tercer lugar, aumenta el volumen de fin de sístole, lo cual distiende el ventrículo, aumentando la tensión de fin de diástole. El miocardio es menos distensible, por lo que se hace con un lisotropismo negativo, generando una disfunción de tipo diastólica. En cuarto lugar, el aumento en la precarga aumenta la tensión y el volumen expulsivo, encubriendo la disminución de la contractibilidad. Así, el daño progresivo produce un aumento de la precarga y la poscarga y una disminución del inotropismo o contractibilidad. Si se suman factores hemodinámicos, que son los aumentos del volumen y la resistencia vascular pulmonar. En segundo lugar, encontramos la insuficiencia cardíaca por sobrecarga crónica, pero de volumen. Acá, en primer lugar, el volumen dilata el ventrículo izquierdo, aumentando la precarga, lo cual aumenta el volumen expulsivo. El lusotropismo así se vuelve negativo. Y en segundo lugar, el aumento del volumen expulsivo aumenta la presión de la aorta, aumentando la poscarga, aumentada por la dilatación ventricular con aumento del radio. En tercer lugar, la hipertrofia de tipo excéntrica, porque es de una sobrecarga crónica de volumen, permite la elongación adecuada manteniendo el volumen expulsivo. Y en cuarto lugar, la distensión crónica produce la fibrosis de la pared, disminuyendo la distensibilidad y produciendo una disfunción de tipo diastólica. Así, el daño progresivo produce un aumento de la precarga, poscarga y también disminución del inotropismo. En tercer lugar, dentro de esta historia natural de la enfermedad, encontramos la disminución progresiva de la contractibilidad. Acá el paciente pasa de asintomático a sintomático. Gráficamente podemos ver acá que la contractilidad, la FEBI como marcador indirecto, va a ir disminuyendo con el tiempo. Es el daño progresivo el cual produce un aumento de la precarga y poscarga y una disminución de la contractilidad. Ahora podemos hablar de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca como un ciclo de deterioro progresivo. En primer lugar, como ya ahondamos anteriormente, hay una respuesta neurohumoral sostenida, que es un mecanismo compensatorio inicial frente a la disfunción ventricular, en la cual involucra la activación de mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, mi sistema nervioso simpático, la liberación de la vasopresina, endotelina 1 y catecolaminas. Y dicha activación va a ser crónica y ahí va a volverse dañina. Esto finalmente genera de manera directa un remodelado cardíaco de manera compensatoria a dicha respuesta neurohumoral sostenida. Y finalmente una exacerbación progresiva de la disfunción ventricular. Respecto a esto, tenemos que también hay un aumento de la poscarga. ¿Y qué provoca este aumento de la poscarga? Que hay una vasoconstricción mediada por las catecolaminas, típicamente por el receptor alfa 1, también por la angiotensina 2, la vasopresina y la endotelina 1. ¿Qué más contribuye en esto? También contribuye a que haya una retención de volumen debido a la activación de mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, la cual retiene agua y sodio. También este aumento de la vasopresina hace que haya un aumento de la retención de agua libre. Un punto clave que tenemos que mencionar acá es que aunque hablamos de poscarga, en este contexto también aumenta la precarga. Y mientras más precarga haya, más poscarga. Y el corazón así trabaja más y se va a dañar más. Respecto a la acción directa sobre el tejido cardíaco, factores como la angiotensina 2, la aldosterona, la ADH y la endotelina 1 no solo regulan la hemodinamia, sino que también modifican el tejido, pudiendo generar una disfunción celular, alteración de la expresión de proteínas y fibrosis por un aumento de la matriz extracelular. Finalmente encuentra una alteración de la contractilidad, donde hay una activación crónica del sistema nervioso simpático, lo cual altera la regulación del calcio. Y como resultado hay un trastorno en la cinética del calcio intracelular con una contracción menos eficiente y mayor disfunción de tipo sistólico. Finalmente, como bien dijimos, todo esto lleva a que haya una exacerbación progresiva de la disfunción ventricular, donde se genera un círculo vicioso donde más remodelado ventricular haya, peor función, mayor activación neurohumoral y por ende más daño. Respecto a este gráfico, tengo por un lado en el eje Y la tensión o presión y en el eje X el volumen ventricular. La curva negra representa la función ventricular normal y la roja el remodelado patológico. En la curva roja, entonces, como hablamos de remodelado, hay un aumento del volumen telediastólico y hay una reducción de la contractilidad. Y las curvas se encuentran desplazadas hacia la derecha con una menor pendiente por esta disminución del inotropismo. También hay un aumento de la tensión parietal de acuerdo a la ley de Laplace.
Así podríamos decir entonces que esta activación compensatoria crónica termina siendo perjudicial, empeorando aún más la función cardíaca al promover el remodelado, la fibrosis y la disfunción contráctil y la progresión del daño finalmente. Para terminar ahora con la historia natural de la enfermedad, vamos a hablar del último punto que corresponde al curso dinámico y modulable. Acá nos dicen que la progresión de la enfermedad puede detenerse o incluso revertirse. Y para ejemplificar esto, vamos a hablar de una insuficiencia cardíaca secundaria a una estenosis aórtica, hablando así del loop presión-volumen ventricular. Vamos a comparar dos situaciones. Por un lado, el estado basal del paciente y por el otro, cómo se encuentra mi paciente tras un reemplazo valvular aórtico. En el estado basal de mi paciente, tengo una poscarga aumentada. Así el corazón debe generar mayor presión para inyectar la sangre. El loop ventricular se encuentra desplazado y la contractilidad se encuentra reducida. El paciente se mueve en un loop rojo con una pendiente más plana asociada a un inotropismo disminuido. Después de que ocurre el reemplazo valvular, disminuye la poscarga comparándola con la situación basal del paciente. Mejora también la función ventricular y los síntomas. Y ahora el paciente se mueve en un loop azul con una pendiente más empinada con un mayor inotropismo. La importancia del tratamiento oportuno es de que si yo no intervengo a tiempo se genera un círculo vicioso de un remodelado estructural patológico, un daño miocárdico progresivo y un empeoramiento de tipo irreversible. Así podríamos decir que un reemplazo valvular oportuno puede revertir parcialmente el daño funcional y mejorar la calidad de vida del paciente. Ya que hablamos de loop ventricular, es importante recordar este concepto. Entonces, acá en este loop ventricular podemos ver que me compara dos variables principalmente. Por un lado es la presión del ventrículo izquierdo y por el otro es el volumen del ventrículo izquierdo. También acá puedo ver una serie de letras, las cuales tienen que ver con una fase del ciclo cardíaco normal. Puedo ver que la G me habla del llenado lento, la A me habla de la patada auricular, la B me habla de la contracción isovolumétrica, la C me habla de la eyección máxima, la D del inicio de la relajación con una disminución de la eyección, la E me habla de la relajación isovolumétrica y la F me habla del llenado rápido. Entonces acá puedo ver esta imagen, finalmente lo mismo que acabo de mencionar, pero ahora como graficado en el corazón, en base a la diástole y la sístole y cuáles son las etapas involucradas en cada una de ellas. Así tenemos entonces el ciclo cardíaco normal. Tendré que acá lo subdividimos de acuerdo a la diástole en cuanto a la sístole y al retorno de la diástole. La F, que corresponde a esta, me habla del llenado pasivo rápido, que por gradiente de presión la sangre fluye desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, gracias a una válvula mitral que se abre, y hablamos de válvula mitral porque hablamos del ventrículo izquierdo principalmente. Acá no hay una contracción activa, sino que solamente hay una diferencia de energía, lo cual me genera el llenado, por eso es pasivo. La G me habla del llenado lento. ¿Por qué es lento? Porque ahora el gradiente se ha reducido y disminuye así la velocidad del flujo. La A me habla de la contracción auricular o también denominada patada auricular, que corresponde a la última fracción de sangre que quedaba y va a pasar al ventrículo izquierdo. Acá aumenta el volumen diastólico final. En cuanto a la sístole, encuentro la B, que habla de la contracción isovolumétrica. Acá el ventrículo izquierdo se contrae, pero están las válvulas cerradas, de manera que hay un aumento de la presión, pero no hay un cambio de volumen porque las válvulas se encuentran cerradas. La C corresponde a la eyección máxima, que corresponde entonces a esta fase. Acá la presión del ventrículo izquierdo es capaz de vencer a la presión de resistencia de la aorta, de manera que es capaz de abrirse la válvula aórtica y la sangre se eyecta hacia la aorta, generando así la eyección máxima. En cuanto al retorno de la diástole en el ventrículo izquierdo, encuentro la D, que corresponde al inicio de la relajación con disminución de la eyección. Acá el ventrículo izquierdo pierde presión y hay una caída progresiva del flujo. La E me habla de la relajación isovolumétrica, que al igual que la contracción isovolumétrica, en ambas situaciones las válvulas se encuentran cerradas y en ambas situaciones no hay un cambio de volumen. En la contracción isovolumétrica hay un aumento de la presión, mientras que en la relajación hay una disminución de la presión. Y finalmente encuentro la F, que es un nuevo llenado pasivo rápido, que era los que ya habíamos visto acá, donde ya se va a reiniciar el ciclo. Entonces acá podemos ver el loop ventricular
con las letras que habíamos mencionado y además le podemos sumar algunos elementos. Acá podemos ver la poscarga. La poscarga habla de la oposición a la eyección de la sangre desde el ventrículo izquierdo y la puedo ver en el periodo expansivo. También puedo ver acá la precarga, que corresponde a la tensión o al volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole, justo antes de partir la sístole. Aquí puedo encontrar el lusitropismo, que corresponde al fenómeno de distensión del ventrículo izquierdo en lo que respecta a la diástole. También encuentro el inotropismo, que finalmente lo estimamos como la pendiente de la recta tangencial a la curva de presión al final de la diástole. Una pendiente más empinada me habla de una mayor contractilidad, mientras que una pendiente más plana me habla de una menor. Finalmente acá podemos hablar del volumen expulsivo, que se calcula como la diferencia entre estos dos valores. Acá les puse como cuál es la definición de cada uno de estos. Esta diferencia me habla del volumen expulsado hacia la aorta en un latido. Entonces, ahora hablando de la ley Frank-Starling, de acuerdo al efecto de la precarga en el volumen expulsado, y a continuación vamos a hablar de la poscarga. Entonces, el efecto de la precarga en el volumen eyectado, tendré que un aumento de la precarga se acompaña de un aumento del volumen eyectado y por ende de un aumento del gasto cardíaco, si hacemos memoria a la fórmula de la PAM. Siempre así que la contractilidad y la poscarga se mantengan constantes. Aquí puedo ver tres situaciones. Una es un control, otra es una disminución de la precarga y otra es un aumento de la precarga. En el control podemos ver que es una situación basal o normal. En esta disminución de la precarga, como bien dijimos, se asocia a un menor llenado, un menor volumen eyectado y un menor gasto cardíaco. En esta otra situación hablamos de un aumento de la precarga, por ende, un mayor llenado, un mayor volumen eyectado y un mayor gasto cardíaco. Así podríamos decir que mientras el corazón esté sano, este mecanismo de la ley Frank-Starling permite que el corazón ajuste automáticamente el volumen expulsado de acuerdo a la cantidad de sangre que recibe. Acá podemos ver el efecto de la poscarga en el volumen eyectado. Podemos ver también tres situaciones. Una es el control, otra es la disminución de la poscarga y otra es un aumento de la poscarga. Acá, si disminuye mi poscarga, hay una menor resistencia entonces, y tengo que el corazón expulsa sangre con mayor facilidad, generando entonces un mayor volumen eyectado y un menor volumen residual. Lo contrario ocurre cuando tengo un aumento de la poscarga. Hay una mayor resistencia entonces y el ventrículo izquierdo necesita más presión para abrir la válvula aórtica y se genera un menor volumen eyectado y un mayor volumen residual. Así podríamos decir que la contractilidad se mantiene constante, pero el volumen eyectado varía de acuerdo a la poscarga. Así, el mecanismo de Frank-Starling permite al corazón aumentar su fuerza contráctil y el volumen sistólico ante una mayor precarga. Sin embargo, cuando tenemos insuficiencia cardíaca, este mecanismo puede fallar al alcanzar un límite donde mayor estiramiento ya no va a mejorar la contracción. Acá está un poco más de lo mismo, un poco más explicado de los diferentes elementos que podemos ver en el loop. Entonces, recordando el caso clínico que habíamos visto en el comienzo. Acá nos habían dicho de que la reserva coronaria en este paciente, que ya habíamos dicho que ya tenía insuficiencia cardíaca, está aumentada. Y acá eso no es verdad porque, como bien hablamos, la reserva coronaria en estos pacientes se encuentra disminuida. La reserva coronaria habla de la diferencia entre el flujo coronario en reposo y el máximo posible en estrés, y ese concepto lo vamos a ahondar más en la ayudantía de insuficiencia coronaria. También tenía que, la pregunta B me decía, la alternativa B me decía que el loop presión-volumen muestra una pendiente de contractilidad aumentada, lo cual justifica una FEB disminuida. Y como bien vimos, tenemos una pendiente disminuida. La alternativa C nos decía que la dilatación ventricular con pérdida de inotropismo reduce el volumen eyectado y desplaza el loop presión-volumen hacia la derecha, la cual correspondía a la respuesta verdadera. Y finalmente la D me decían que el aumento de la poscarga en estos pacientes genera una mayor reserva contráctil por un mecanismo de Frank-Starling. Sin embargo, acá el aumento de la poscarga va a agravar la situación más que mejorar la reserva contráctil. También acá hay una siguiente pregunta que creo que en base a los que hemos visto podemos responderla. Acá nos dicen que tenemos un paciente de 59 años con diagnóstico de estenosis aórtica hace 5 años y diabetes mellitus hace 3. Actualmente está cursando una insuficiencia cardíaca asintomática con disnea a esfuerzos moderados. En relación al caso, ¿es correcto que A. Solo tiene aumento de la poscarga con sobrecarga de presión? B. Es probable que su fracción de eyección esté conservada. C.
presenta una remodelación excéntrica con una fracción de eyección reducida. Y D, su insuficiencia cardíaca es causada por una sobrecarga de volumen crónica que impide una adecuada eyección de la sangre. Y la respuesta entonces sería la B, que es probable que su fracción de eyección esté conservada. ¿Por qué no es la A? Porque básicamente acá me dicen que solo hay un aumento de la poscarga. La sobrecarga de presión, es decir, esta poscarga, genera una hipertrofia en paralelo, con una disminución del lusitropismo, que corresponde a la capacidad de relajación, aumentando así la precarga por una disfunción diastólica. ¿Por qué no era la C? Acá me habla de que tendría una remodelación excéntrica con fracción de eyección reducida. La sobrecarga de presión produce una remodelación de tipo concéntrica, como bien dijimos, con disfunción principalmente sistólica con una FEBI conservada. Y la D, que nos decía que esta insuficiencia cardíaca es causada por una sobrecarga de volumen crónica que impide una adecuada eyección de la sangre. Acá la sobrecarga no es de volumen, sino que es de presión. Por ende, podríamos decir que la alternativa correcta corresponde a la B, donde efectivamente es probable que su fracción de eyección esté conservada, donde la disfunción es fundamentalmente diastólica, por ende encuentra una FEBI conservada. Hablemos ahora de la siguiente pregunta, que es la pregunta 3. Acá nos dicen un paciente de 70 años con antecedentes de hipertensión, dislipidemia, infarto al huevo miocardio e insuficiencia cardíaca diagnosticada hace 16 años en control con carvedilol, losartán y aldosterona. En una curva de loop presión-volumen de su corazón podría encontrarse A, un aumento de la pendiente de la curva del isotropismo, B, disminución del volumen de fin de sístole, C, disminución del volumen diastólico final y D, un aumento de la pendiente de la curva de contractilidad. En base a esto, podríamos decir que este paciente tiene una disminución del volumen de fin de sístole. Ahora vamos a hablar de la siguiente pregunta, que es la pregunta 4, que también vamos a tratar de responder con lo que queda de la ayudantía. Respecto a los mecanismos moleculares involucrados en la progresión de la insuficiencia cardíaca, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. La disfunción del receptor de rianodina favorece la liberación excesiva de calcio desde el retículo sarcoplásmico, mejorando la contractilidad. B. La disfunción de cerca por estrés oxidativo favorece la eliminación eficiente de calcio citosólico, lo cual facilita la relajación diastólica. C. El aumento de las citoquinas como el TNF-alfa, TGE-beta y angiotensina 2 contribuye a la muerte celular y remodelado patológico del miocardio. Y finalmente, D. La separación aumentada de los túbulos T mejora el acoplamiento excitación-contracción al permitir una liberación sincrónica de calcio. Bueno, acá podemos ver las alteraciones celulares que puedo encontrar en mi paciente con insuficiencia cardíaca. Y podríamos decir en primer lugar que acá encuentro un daño funcional, no solo estructural, en mi paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, el daño miocárdico en esta insuficiencia no se limita a la forma del corazón, o sea, no se limita solamente a la parte estructural, sino que también encuentra alteraciones funcionales celulares involucradas, sobre todo los que tienen que ver con el calcio. De esta manera, hablamos de alteraciones en el manejo de calcio. Los túbulos T se encuentran más separados, por ende, el transporte de calcio a este nivel es más lento. Cerca, que corresponde a la bomba que transporta calcio desde el citosol al retículo sarcoplásmico, se encuentra disfuncional por el estrés oxidativo. Por ende, tengo menor cantidad de calcio que va al retículo sarcoplásmico y el miocardio no puede relajarse bien. El receptor de rianodina está alterado también por estrés oxidativo, liberando así calcio de forma ineficiente desde el retículo sarcoplásmico. En consecuencia, tengo una disminución de la relajación miocárdica asociada a una disfunción diastólica y una disminución de la contracción eficaz asociada a una disfunción de tipo sistólica. Todo esto genera entonces una falla en el rendimiento cardíaco. También aquí podemos ver los mecanismos amplificadores de daño. Se van a activar entonces vías que agravan el daño inicial, acelerando así la progresión de la insuficiencia cardíaca, y se van a asociar a un peor pronóstico funcional. Entonces, la lesión inicial activa una cascada de procesos secundarios, como daño celular, muerte celular, un remodelado estructural patológico y una hipertrofia ventricular anormal. De esta manera, se activa el sistema neurohumoral, que se activa de forma sostenida y patológica. Aquí encuentro entonces el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también la vasopresina, generando de esta manera una vasoconstricción generalizada, un aumento de la retención de sodio y agua, aumentando en consecuencia la precarga y un mayor estrés hemodinámico sobre el corazón. De manera que el corazón va a empezar a trabajar más, pero cada vez va a rendir menos. También se asocia a una disfunción endotelial
lo cual hace que finalmente el equilibrio del endotelio se pierda, disminuyendo el óxido nítrico, que es uno de los principales vasodilatadores que encuentro, aumentando también la vasoconstricción, la inflamación y también el aumento de riesgo de formar trombos. Así el endotelio deja de proteger y empieza a contribuir al daño. Finalmente, esto genera como resultado final que todos estos mecanismos se retroalimenten. Hay un remodelado estructural, más una sobrecarga hemodinámica, más una disfunción endotelial. Se acelera así la progresión de la insuficiencia cardíaca y se asocia una peor función del ventrículo y un peor pronóstico. Así, lo que comenzó como una compensación se transforma en un círculo vicioso que va a dañar cada vez más al corazón desde todos los frentes, tanto en su estructura como su funcionalidad y también en la vasculatura. Así podríamos decir que la respuesta de la alternativa 4 es la C. El aumento de citoquinas como TNF-alfa, TGF-beta, angiotensina 2 contribuye a la muerte celular y al remodelado patológico del miocardio. La alternativa A es incorrecta, pues el daño al receptor de rianodina lleva a una liberación ineficiente de calcio, no una mejora en la contractilidad. La opción B también es incorrecta debido a que la disfunción de cerca por el estrés oxidativo disminuye la recaptación de calcio al retículo sarcoplásmico, dificultando la relajación de esta manera. Y la D también es incorrecta debido a que la separación de los túbulos T enlentece el transporte de calcio, empeorando así el acoplamiento excitación-contracción. Entonces, finalmente vamos a terminar con esta pregunta, que es ¿cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos contribuye directamente al desarrollo del edema periférico en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada? A. La disminución de la presión hidrostática capilar por vasoconstricción periférica. B. Aumento sostenido de la presión oncótica plasmática por hipervolemia. C. Elevación persistente de la presión hidrostática capilar con balance positivo de sodio y agua. Y D. Disminución del volumen intravascular con aumento de la reabsorción de líquidos hacia el capilar. Pues ahora vamos a hablar de la fisiopatología del edema. Hablando primero que todo de la ley Frank-Starling, tendré que el paso de agua entre el compartimiento intravascular e intersticial está regulado por la presión hidrostática y también la oncótica. Cuando hablamos de presión hidrostática, corresponde a la fuerza que empuja el agua hacia afuera del capilar, favoreciendo así entonces la filtración hacia el intersticio. La presión oncótica corresponde a la fuerza que retiene el agua dentro del capilar, generada por las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, y favorece la reabsorción. Entonces, la hidrostática básicamente es la fuerza que empuja el agua hacia afuera del capilar, mientras que la oncótica lo retiene dentro. Dentro de los factores que favorecen el edema, encuentro que hay un aumento de la presión hidrostática capilar y una disminución de la oncótica intravascular. Entonces, si encuentro un aumento de la presión hidrostática, se favorece entonces la salida de agua al intersticio. Y hay una disminución de la presión oncótica intravascular, de manera que facilita también el paso de agua al intersticio por esta disminución. También hay un aumento de la permeabilidad endotelial, lo cual permite que el agua y las proteínas salgan más fácilmente del capilar. ¿Cuál es la condición del paciente con insuficiencia cardíaca? Este tipo de paciente ya de por sí manejan volúmenes intravasculares aumentados y tienen una presión hidrostática elevada de manera sostenida. Dentro de esta fase del edema de un paciente con insuficiencia cardíaca tengo una fase compensada y descompensada. Cuando encontramos la fase compensada hay cierto grado de salida de agua, pero finalmente este equilibrio se mantiene. Mientras que en la fase descompensada hay una salida masiva de agua hacia el intersticio y se produce por un balance positivo de sal y agua, de manera que el exceso de volumen se va a redistribuir hacia otros compartimentos. Así podríamos decir que el equilibrio entre estas dos presiones determina si hay filtración o reabsorción de líquidos en los capilares. Y acá podemos ver un poquito más de lo mismo, que hay un aumento acá de la presión hidrostática con disminución de la presión oncótica intracapilar. Así podemos decir que la respuesta a la pregunta 5 corresponde también a la C, creo que puse muchas C, donde me habla que hay una elevación persistente de la presión hidrostática capilar con balance positivo de sodio-agua. La A no corresponde debido a que la disminución de la presión hidrostática por vasoconstricción periférica, acá básicamente la disminución de la presión hidrostática disminuiría la formación del edema. La D no sería, pues la presión oncótica aumentada favorecería la reabsorción, no la formación de edema. Y la D, al disminuir el volumen intravascular, favorece la reabsorción, no la salida de líquido. Entonces, para concluir, podríamos decir que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo, resultado de daño estructural y funcional del miocardio. La fisiopatología involucra mecanismos hemodinámicos, celulares y neurohumorales que se potencian entre sí. El remodelado ventricular, la disfunción del calcio intracelular y la respuesta neuromolar sostenida son claves para la progresión de la enfermedad,
Y el loop presión-volumen es una herramienta útil para comprender la alteración en la contractilidad, precarga, poscarga y el lucitropismo. Y el edema en la insuficiencia cardíaca se produce por un aumento sostenido de la presión hidrostática capilar, alterando así el equilibrio de la ley de Starling. Entonces acá les dejo como el restante de los anexos que puse y si tienen cualquier duda o consulta lo pueden hacer siempre al Instagram de la ayudantía.